La noche era un manto negro atravesado por el silbido del viento, que se colaba entre las grietas de las paredes de cemento del canil. El aire olía a humedad rancia, a metal oxidado y a algo más profundo, más vivo, el miedo. Luna, una perra de pelaje moteado, yacía acurrucada en el rincón de su jaula, con el cuerpo temblando no solo por el frío, sino por la certeza de lo que vendría. Sus ojos, de un ámbar profundo, reflejaban las sombras que danzaban en las paredes bajo la luz mortecina de una bombilla colgante. Cada crujido, cada eco de pasos en el pasillo de grava, le aceleraba el corazón. No era la primera vez que soportaba aquella tortura, pero el cuerpo nunca se acostumbraba al agua helada, a su lado, en jaulas separadas pero tan cercanas que podían sentir el calor del aliento del otro, estaban Sombra y Chispa. Sombra, un perro grande y lleno de cicatrices, mantenía la cabeza erguida, sus ojos oscuros fijos en la puerta de metal al final del pasillo. Había algo en el que transmitía fuerza, pero también una furia contenida, como si cada marca en su cuerpo contara una historia de batallas libradas en callejones oscuros. Chispa, en cambio, era apenas un cachorro, con el pelaje desaliñado y los ojos abiertos de par en par, como si aún no comprendiera por qué el mundo era tan cruel. Sus pequeños temblores resonaban en la jaula, un sonido que desgarraba el corazón de Luna. El canil era un lugar olvidado, escondido en las afueras de la ciudad, donde los ladridos se mezclaban con el rumor lejano de los autos en la carretera. Las jaulas, alineadas en filas interminables, estaban cubiertas de óxido y mugre, y el suelo de cemento estaba siempre húmedo, como si el lugar llorara por los que estaban atrapados allí. Luna podía olerlo todo, el moho en las esquinas, el aceite rancio de las herramientas del cuidador, el sudor acre de los humanos que a veces venían y se llevaban a los perros que nunca regresaban. Pero lo que más la atormentaba era el olor del miedo, un aroma que impregnaba cada rincón, que se pegaba a su pelaje como una segunda piel. Aquella noche, el silencio era más pesado de lo habitual. Luna levantó la cabeza, sus orejas captando un leve cambio en el aire. Sombra gruñó bajo, un sonido que vibró en su pecho como un trueno lejano. Chispa, al escuchar el gruñido, se apretó más contra la esquina de su jaula, sus pequeños dientes castañeteando. ¿Qué pasa?, parecía preguntar con sus ojos, buscando en Luna una respuesta que ella no tenía. No había palabras entre ellos, no como las usaban los humanos, pero se entendían. Un movimiento de cola, una mirada, un suspiro, todo era un lenguaje que habían aprendido en el dolor. Entonces, lo escucharon. El crujir de la grava bajo las botas pesadas del cuidador. Raúl. Su nombre era un veneno que Luna había aprendido a odiar. Era un hombre alto, de rostro curtido y ojos vacíos, como si el alma se le hubiera escapado hace mucho. Siempre llegaba en la madrugada, cuando el frío era más cruel, con un cubo de agua helada en las manos. No había razón para su crueldad, o al menos Luna no podía entenderla. A veces reía mientras los empapaba, otras veces solo los miraba con desprecio, como si fueran menos que la tierra bajo sus pies. La puerta de metal chirrió al abrirse, y el corazón de Luna dio un vuelco. Raúl entró, su silueta recortada contra la luz de la bombilla. El cubo en su mano brillaba bajo la luz, el agua dentro reflejando destellos plateados. «Hora de despertarse, basura», gruñó, su voz rasposa como la grava del pasillo. Luna se tensó, sus patas temblando mientras se preparaba para el impacto. Sombra soltó un ladrido corto, desafiante, pero Raúl lo ignoró. Siempre empezaba con Chispa, el más débil, el que lloraba con cada chorro de agua. El cachorro aulló cuando el agua lo golpeó, un sonido que cortó el aire como un cuchillo. Luna cerró los ojos, incapaz de mirar, pero el sonido de Chispa gimiendo, el chapoteo del agua contra el cemento, se grabó en su mente. Luego fue su turno. El agua helada la golpeó como un latigazo, empapando su pelaje, calando hasta sus huesos. El frío era un invasor que robaba el aliento, que hacía que cada músculo se contrajera en un espasmo de dolor. Intentó no gritar, pero un gemido escapó de su garganta, traicionándola. Sombra fue el último. Siempre lo era. Raúl parecía disfrutar más con él, como si el desafío en los ojos del perro lo provocara. El agua cayó con fuerza, pero Sombra no emitió sonido alguno. Solo lo miró, sus ojos brillando con una promesa silenciosa: algún día, esto acabará. Raúl rió, una risa seca que resonó en el canil, y dejó caer el cubo vacío con un clang metálico. «Duerman bien, perros»,
dijo antes de salir, cerrando la puerta con un golpe que hizo temblar las jaulas. El silencio volvió, pero no era el mismo. Luna podía sentirlo, como si el aire estuviera cargado de algo nuevo, algo que no podía nombrar. Chispa sollozaba quedamente, su pequeño cuerpo temblando en la jaula vecina. Luna estiró una pata a través de los barrotes, tocando apenas la de Chispa, un gesto pequeño pero lleno de significado. «Estamos juntos», decía. «No estás solo». Sombra, aún empapado, se lamió una pata con calma, pero sus ojos no se apartaban de la puerta. Luna sabía que estaba pensando, planeando, como siempre lo hacía. Había algo en él, una chispa de esperanza que nunca se apagaba, aunque el mundo intentara sofocarla. Los recuerdos de Luna la asaltaron entonces, fragmentos de una vida que parecía un sueño. Calles polvorientas, el olor del pan recién horneado escapándose de una panadería, el calor del sol en su lomo mientras corría libre. Había sido una perra callejera, sí, pero la calle tenía sus propias reglas, su propia justicia. Allí, al menos, podía correr, buscar comida, encontrar un rincón donde el viento no cortara como navajas. El canil era una prisión, un lugar donde el tiempo se detenía, donde cada día era una repetición del anterior. Pero esa noche, algo era diferente. Lo sentía en el aire, en el latir acelerado de su corazón. Un sonido lejano rompió sus pensamientos. Al principio, era apenas un murmullo, como el zumbido de un insecto. Pero creció, se volvió más claro, sirenas. Luna levantó las orejas, su cuerpo tensándose. Sombra gruñó de nuevo, esta vez con un matiz de alerta. Chispa levantó la cabeza, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y curiosidad. Las sirenas se acercaban, cortando la noche como un cuchillo. Luces azules y rojas comenzaron a filtrarse por las ventanas altas del canil, pintando las paredes con destellos que parecían vivos. El corazón de Luna latía con fuerza. Nunca había visto algo así. Los humanos llegaban a veces, pero no con luces, no con sirenas. El sonido de pasos rápidos llenó el pasillo, no los pasos pesados de Raúl, sino otros, más urgentes. Voces humanas resonaron, órdenes gritadas en un idioma que Luna no entendía del todo, pero que le erizaba el pelo. «Revisen las jaulas. Busquen pruebas», gritó alguien. Puertas se abrieron, linternas barrieron el canil, y el caos se apoderó del lugar. Luna miró a Sombra, buscando en sus ojos alguna pista de lo que estaba pasando. Él estaba rígido, sus músculos tensos, listo para actuar. Chispa, en cambio, se había acurrucado de nuevo, como si quisiera desaparecer. Entonces, un sonido metálico cortó el aire. Luna giró la cabeza y vio a Raúl correr hacia la puerta trasera del canil. En su prisa, algo cayó de su mano, un llavero, brillante bajo la luz de las linternas. Rodó por el suelo, deteniéndose a pocos centímetros de la jaula de Sombra. Los perros se miraron. El llavero era más que un objeto, era una posibilidad, una grieta en la prisión que los había atrapado. Las sirenas seguían sonando, las luces azules giraban, y las voces humanas se acercaban. Pero Raúl había desaparecido por la puerta trasera, dejando tras de sí un silencio lleno de preguntas. ¿Qué significaba esa llegada? ¿Era su salvación o un nuevo peligro? Luna sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el agua helada. Algo estaba a punto de cambiar, y no sabía si estaban listos para enfrentarlo. El caos había estallado en el canil como un trueno rompiendo la quietud de la noche. Las luces azules y rojas giraban en un frenesí, pintando sombras danzantes en las paredes de cemento. El aire estaba cargado de olores nuevos, sudor humano, metal caliente de las linternas, el humo lejano de los motores. Sombra, con el pelaje aún empapado por el agua helada de Raúl, mantenía sus ojos fijos en el llavero que brillaba en el suelo, a pocos centímetros de su jaula. Su corazón latía con una mezcla de cautela y urgencia. Había aprendido en las calles que las oportunidades eran raras, y esta, aunque incierta, era una que no podía dejar pasar. El canil, antes un lugar de silencio opresivo, ahora vibraba con el sonido de botas pesadas y voces humanas gritando órdenes. «Revisen cada esquina. No dejen que escape nada», gritó un hombre con una linterna que barría las jaulas. Los perros en las filas traseras aullaban, algunos con miedo, otros con desafío.
Luna, en la jaula vecina, observaba a Sombra con una mezcla de esperanza y temor, sus ojos ámbar brillando bajo la luz intermitente. Chispa, el cachorro, temblaba en su rincón, su pequeño cuerpo apretado contra los barrotes como si quisiera fundirse con ellos. Sombra gruñó bajo, un sonido que era tanto una advertencia como una promesa. No podemos quedarnos aquí, parecía decir. El llavero, con su anillo metálico y un puñado de llaves oxidadas, era un faro en la penumbra. Sombra estiró una pata a través de los barrotes, sus garras raspando el cemento frío. El metal estaba justo fuera de su alcance, burlándose de él. Las voces humanas se acercaban, y el haz de una linterna pasó peligrosamente cerca de su jaula. Sombra no tenía tiempo para dudar. Con un movimiento rápido, empujó su hocico contra los barrotes, ignorando el dolor que le causaba el metal contra su nariz. Sus dientes rozaron el llavero, y con un tirón desesperado, lo arrastró hacia él. El sonido del metal contra el cemento fue apenas un susurro en medio del caos, pero para Sombra fue una victoria. Mordió el llavero y lo acercó a la cerradura de su jaula. No entendía cómo funcionaban las llaves humanas, pero había visto a Raúl usarlas suficientes veces. Con torpeza, manipuló el llavero con el hocico, probando una llave tras otra. Luna lo observaba, su respiración agitada, mientras Chispa soltaba pequeños gemidos de ansiedad. Finalmente, un clic resonó, y la puerta de la jaula de Sombra se abrió con un chirrido. No hubo tiempo para celebraciones. Sombra salió de un salto, su cuerpo tenso, listo para correr o pelear. Se acercó a la jaula de Luna, sus ojos encontrándose con los de ella. «Confía en mí», decía su mirada. Con el llavero aún en la boca, manipuló la cerradura de Luna hasta que la puerta cedió. Ella salió con cautela, sus patas temblando, pero su determinación intacta. Juntos, liberaron a Chispa, que apenas podía mantenerse en pie, sus ojos abiertos de par en par ante la posibilidad de la libertad. El canil era un laberinto de sombras y sonidos. Los humanos, vestidos con uniformes oscuros, revisaban las jaulas, sus linternas cortando la oscuridad. Sombra captó fragmentos de sus conversaciones, palabras que no entendía del todo pero que le erizaban el pelo: maltrato, tráfico, evidencia. Había algo más grande en juego, algo que iba más allá de las crueldades de Raúl. Pero no había tiempo para pensar. Una linterna los iluminó de repente, y una voz gritó: «¡Ahí! Los perros están sueltos». Sombra no dudó. Con un ladrido corto, señaló la puerta trasera por donde Raúl había escapado. Luna y Chispa lo siguieron, sus patas resbalando en el cemento húmedo. Corrieron hacia la puerta, que estaba entreabierta, dejando entrar una ráfaga de aire frío que olía a tierra y libertad. El bosque al otro lado era un mundo desconocido, oscuro y lleno de promesas y peligros. Sombra lideró la carga, su instinto de supervivencia guiándolo. Luna lo seguía de cerca, asegurándose de que Chispa no se quedara atrás. El cachorro tropezaba, sus patas demasiado cortas para el ritmo frenético, pero Luna lo empujaba con el hocico, instándolo a seguir. Cruzaron la puerta y se adentraron en el bosque. Los árboles se alzaban como gigantes silenciosos, sus ramas crujiendo bajo el viento. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas y agujas de pino, y el olor a tierra mojada llenaba sus pulmones. Para Sombra, era un regreso a algo familiar, las calles donde había aprendido a sobrevivir. Pero este lugar era diferente, más salvaje, más vivo. El bosque estaba lleno de sonidos, el ulular de un búho, el susurro de las hojas, el murmullo de un río lejano. Cada olor era una historia, cada sonido un posible peligro. Corrieron hasta que sus pulmones ardían, hasta que las voces humanas se desvanecieron en la distancia. Pero no estaban a salvo. El sonido de pasos pesados los alcanzó, rápidos y decididos. Sombra giró la cabeza, sus ojos captando el destello de una linterna entre los árboles. Los humanos lo seguían. «Por aquí», gritó una voz, y el corazón de Sombra se aceleró. No podían volver al canil, no después de probar la libertad, aunque fuera por un instante. El bosque se abrió a un claro donde un río rugía, su corriente rápida y turbia bajo la luz de la luna. El agua olía a piedra y musgo, y su fuerza era una barrera infranqueable. Sombra se detuvo en la orilla, sus patas hundidas en el lodo. Luna y Chispa se detuvieron a su lado, jadeando. No había puente,
no había forma de cruzar sin arriesgarse a ser arrastrados por la corriente. Los pasos humanos se acercaban, el haz de una linterna cortando la oscuridad como una cuchilla. Sombra gruñó, sus instintos en guerra. Podían intentar cruzar el río, pero Chispa apenas tenía fuerzas para mantenerse en pie. Podían esconderse, pero el bosque era traicionero, y los humanos parecían decididos. Luna lo miró, sus ojos suplicantes, buscando una respuesta. Chispa temblaba, su pequeño cuerpo pegado al de Luna como si ella fuera su único ancla. Sombra sabía que no podían rendirse. Había sobrevivido demasiadas noches en callejones oscuros, demasiadas peleas contra perros más grandes, contra humanos con palos y piedras. No dejaría que los atraparan ahora. Entonces, una figura emergió de las sombras. No era uno de los humanos uniformados, sino una mujer joven, con el cabello despeinado y una chaqueta que olía a perros y bondad. Sus ojos, iluminados por la luna, eran suaves, pero su postura era decidida. «¿Qué tenemos aquí?», susurró, su voz baja, casi un susurro en el viento. Sombra retrocedió un paso, sus músculos tensos, listo para atacar o huir. Luna bajó la cabeza, olfateando el aire. Había algo en esa humana, un olor diferente, no como el de Raúl. Olía a comida, a mantas cálidas, a algo que Sombra no podía nombrar pero que lo hacía dudar. La mujer se arrodilló, extendiendo una mano lentamente. «Tranquilos, pequeños», dijo, su voz temblando un poco, como si temiera asustarlos. Los pasos de los otros humanos se acercaban, sus linternas barriendo el claro. Sombra gruñó, atrapado entre el río y los perseguidores. La mujer miró hacia atrás, su rostro tensándose. «No dejaré que los atrapen», murmuró, más para sí misma que para los perros. Se puso de pie, señalando un sendero estrecho que se adentraba en el bosque. «Vamos, rápido». Sombra no confiaba en los humanos. Nunca lo había hecho. Pero el río rugía a sus espaldas, y las linternas se acercaban. Luna dio un paso hacia la mujer, su instinto diciéndole algo que Sombra aún no podía aceptar. Chispa, demasiado débil para decidir, simplemente siguió a Luna. Sombra gruñó una última vez, pero corrió tras ellos, sus patas golpeando el suelo húmedo. La mujer los guió por el sendero, sus pasos rápidos pero cuidadosos, como si supiera que un movimiento en falso podía romper la frágil confianza que comenzaba a formarse. El bosque los envolvió, sus ramas cerrándose sobre ellos como un abrazo protector. Pero los pasos de los perseguidores no se detuvieron. Las luces de las linternas seguían cortando la oscuridad, y las voces humanas resonaban, cada vez más cerca. Sombra sintió un escalofrío. No sabía quién era esa mujer, no sabía si era una salvadora o una trampa. Pero por ahora, era su única esperanza. Y mientras corrían, con el río rugiendo a lo lejos y el bosque cerrándose a su alrededor, una pregunta ardía en su mente: ¿hacia dónde los llevaba, y qué los esperaba al final del camino? El bosque era un mundo vivo, un caos de olores y sonidos que envolvía a Chispa en una mezcla de asombro y terror. La lluvia había comenzado a caer, primero como un susurro, luego como un tamborileo constante que empapaba su pelaje desaliñado. Cada gota era un pinchazo frío, un eco del agua helada que Raúl les arrojaba en el canil, pero aquí, en la libertad del bosque, había algo diferente, el olor a tierra mojada, a musgo y a vida. Chispa tropezaba tras Luna y Sombra, sus patas cortas luchando contra el lodo y las raíces que se retorcían en el suelo como serpientes dormidas. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho, pero no podía detenerse. No ahora, no cuando el aire olía a esperanza, aunque estuviera teñida de miedo. La mujer que los guiaba corría con pasos rápidos, su linterna cortando la oscuridad como una garra de luz. Chispa no entendía por qué los ayudaba, pero su voz, baja y suave, era diferente a la de Raúl. Olía a bondad, a algo cálido que le recordaba a un recuerdo borroso, una mano humana que una vez le había ofrecido un pedazo de pan en una calle polvorienta. Luna seguía a la mujer de cerca, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de cautela y determinación. Sombra, en cambio, corría con la cabeza baja, sus músculos tensos, como si esperara una traición en cualquier momento. Chispa quería confiar, quería creer que esta humana era diferente, pero el miedo era un peso que cargaba en cada paso. El bosque estaba vivo con sonidos, el crujir de las ramas bajo el viento, el rugido lejano del río, el ulular de un búho que parecía vigilarlos desde las sombras.
Los olores eran abrumadores para Chispa, el dulzor de las hojas podridas, el aroma metálico de la lluvia, el rastro acre de los humanos que los perseguían. Las linternas de los policías seguían cortando la oscuridad a lo lejos, sus voces resonando como ladridos de perros enfurecidos. «Por ahí. No dejen que se escapen», gritó uno, y Chispa sintió un escalofrío que le erizó el pelaje. No quería volver al canil, a las jaulas frías, al agua que quemaba como hielo. Preferiría morir en el bosque que volver a esa prisión. La mujer, que se había presentado como Sofía en un susurro apresurado, los llevó por un sendero estrecho que se adentraba en la espesura. Sus botas chapoteaban en el lodo, y su respiración era agitada, pero no se detenía. «Vamos, pequeños, no paren», murmuró, su voz temblando por el esfuerzo. Chispa no entendía sus palabras, pero el tono era un bálsamo, una promesa de que no estaban solos. Luna le dio un empujón suave con el hocico, instándolo a seguir. Sombra gruñó bajo, sus ojos fijos en las sombras que se movían entre los árboles. Chispa podía sentir la tensión en el aire, como si el bosque mismo estuviera conteniendo el aliento. Llegaron a un claro donde una cabaña abandonada se alzaba como un fantasma en la noche. La madera estaba podrida, las ventanas rotas dejaban pasar el viento, y el tejado parecía a punto de colapsar bajo el peso de la lluvia. Olía a moho y a tiempo olvidado, pero para Chispa, era un refugio, un lugar donde el frío no era tan cruel. Sofía abrió la puerta con un empujón, el chirrido del metal resonando en el silencio. «Adentro, rápido», dijo, arrodillándose para que los perros pudieran pasar. Chispa dudó, sus patas temblando, pero Luna lo empujó con firmeza, y Sombra entró primero, olfateando el aire con desconfianza. El interior de la cabaña era un caos de muebles rotos y telarañas. El suelo crujía bajo sus patas, y el olor a madera húmeda llenaba sus pulmones. Sofía cerró la puerta tras ellos, asegurándola con un tablón que encontró en el suelo. La lluvia golpeaba el tejado, un tamborileo constante que ahogaba los sonidos del bosque. Chispa se acurrucó en un rincón, su pequeño cuerpo temblando, pero no solo por el frío. Era la incertidumbre, el no saber qué venía después. Luna se acercó a él, lamiendo su hocico con suavidad, un gesto que decía, «Estamos juntos». Sombra, en cambio, se quedó cerca de la puerta, sus orejas alerta, como si esperara que los policías irrumpieran en cualquier momento. Sofía se sentó en el suelo, su linterna iluminando su rostro. Era joven, con el cabello oscuro pegado a la cara por la lluvia y unos ojos que brillaban con una mezcla de determinación y miedo. Sacó una barra de pan de su mochila y la partió en pedazos, ofreciéndoselos a los perros. «Sé que tienen hambre», dijo, su voz suave pero firme. Chispa olfateó el pan, su estómago rugiendo. No podía recordar la última vez que había comido algo que no fuera comida rancia del canil. Luna fue la primera en acercarse, tomando un pedazo con cautela. Chispa la imitó, sus dientes cerrándose sobre el pan, el sabor cálido y dulce llenando su boca. Sombra gruñó, pero finalmente tomó un pedazo, aunque sus ojos no se apartaron de Sofía. Mientras comían, Sofía habló en voz baja, como si temiera que el bosque pudiera escuchar. «Ese lugar, el canil, no es solo un refugio mal gestionado», dijo, «más para sí misma que para los perros». Sacó un pequeño dispositivo de su mochila, una radio que crepitaba con voces humanas. Chispa no entendía las palabras, pero el tono era urgente, lleno de tensión. «Raúl está involucrado en algo más grande», dijo Sofía, ajustando la radio. «Tráfico de animales, peleas, la policía lo sabe, pero él escapó. Y ahora los busca a ustedes». El nombre de Raúl hizo que Chispa se estremeciera. Recordó las noches en el canil, el agua helada, la risa cruel del hombre que los había convertido en prisioneros. Luna gruñó bajo, sus ojos fijos en la puerta, como si pudiera oler a Raúl en el aire. Sombra se acercó a la ventana rota, olfateando el viento. La lluvia seguía cayendo, pero había algo más en el aire, un olor que Chispa no podía identificar pero que hacía que su corazón latiera más rápido. Era el olor del peligro, mezclado con algo metálico, algo humano. Sofía se puso de pie, revisando la puerta. «No dejaré que los encuentren», dijo, su voz temblando pero decidida. Chispa la miró, sus ojos grandes y brillantes. Quería creerle, quería aferrarse a la calidez de su voz, pero el miedo era un peso que no podía quitarse.
Recordó las historias que Luna le contaba en el canil, historias de un mundo donde los perros corrían libres, donde el sol calentaba el pelaje y el hambre no era una constante. Esas historias lo habían mantenido vivo, le habían dado algo a lo que aferrarse. Pero ahora, en esta cabaña, con la lluvia golpeando el tejado y el peligro acechando en el bosque, esas historias parecían lejanas. Un crujido afuera rompió el silencio. Sombra gruñó, sus colmillos brillando bajo la luz de la linterna. Luna se puso de pie, sus orejas erguidas. Chispa se apretó contra el suelo, su cuerpo temblando. Sofía apagó la linterna, sumiendo la cabaña en la oscuridad. El único sonido era el de la lluvia y el latir acelerado de sus corazones. Silencio, susurró Sofía, su mano temblando mientras sostenía el tablón que aseguraba la puerta. Otro crujido, más cercano esta vez. Chispa olfateó el aire, captando un olor que le heló la sangre, sudor humano, mezclado con el aroma metálico de las llaves de Raúl. Pero no era Raúl. Era algo diferente, algo que no podía nombrar pero que lo llenaba de pánico. Luna se acercó a él, su cuerpo cálido contra el suyo, un ancla en la tormenta. Sombra se posicionó frente a la puerta, listo para pelear. Entonces, un aullido cortó la noche, lejano pero inconfundible. Era un sonido de advertencia, de desafío, de algo que no pertenecía al mundo de los humanos. Sofía palideció, sus ojos buscando en la oscuridad. ¿Qué fue eso?, susurró, su voz apenas audible. Los perros se miraron, sus instintos en alerta. El aullido no era de un perro del canil, pero tenía un eco familiar, como si el bosque mismo estuviera gritando. La puerta de la cabaña crujió, y una sombra se movió en la oscuridad, alta y silenciosa. Chispa sintió que el mundo se detenía. ¿Era Raúl? ¿Era otro humano? ¿O era algo más, algo que el bosque escondía en sus entrañas? La lluvia seguía cayendo, el aullido resonaba en la distancia, y la cabaña parecía más pequeña, más frágil, como si estuviera a punto de ser devorada por la noche. La cabaña parecía contener el aliento, atrapada en un silencio frágil que la lluvia no podía romper. Luna, con el pelaje aún húmedo por la carrera a través del bosque, mantenía sus ojos fijos en la puerta, donde la sombra se movía como un espectro bajo la luz de la luna. El aullido que habían escuchado resonaba en su memoria, un eco que despertaba algo profundo en su instinto, algo que no podía nombrar pero que la llenaba de inquietud. El olor del bosque se colaba por las grietas de la cabaña, tierra mojada, agujas de pino, y un rastro humano que no era Sofía ni Raúl, pero que ponía sus nervios en alerta. Chispa temblaba a su lado, su pequeño cuerpo pegado al suyo, buscando calor y seguridad. Sombra, cerca de la puerta, gruñía abajo, sus colmillos brillando como dagas en la penumbra. Sofía, arrodillada en el suelo, sostenía el tablón que aseguraba la puerta con manos temblorosas. Su rostro, iluminado por un rayo de luna que se filtraba por una ventana rota, estaba tenso, pero sus ojos brillaban con una determinación que Luna podía sentir. Había algo en ella, un calor que contrastaba con el frío del canil, con las manos crueles de Raúl. Pero Luna no podía confiar del todo. Los humanos eran impredecibles, capaces de bondad y crueldad en igual medida. Había aprendido eso en las calles, donde una mano podía ofrecer comida y otra un golpe. Sin embargo, Sofía había compartido su pan, había arriesgado su seguridad para protegerlos. Luna quería creer en ella, pero el miedo era un nudo en su pecho que no se deshacía. El crujido de la puerta se intensificó, y la sombra al otro lado se movió con propósito. Sombra soltó un ladrido corto, un desafío que resonó en las paredes de madera. Chispa gimió, enterrando el hocico en el pelaje de Luna. Ella lo lamió suavemente, un gesto que decía, no tengas miedo, estoy aquí. Pero sus propios sentidos estaban en alerta máxima, el olor a sudor humano, mezclado con algo metálico, se hacía más fuerte. No era Raúl, pero tampoco era un desconocido. Había un rastro familiar en ese olor, uno que Luna asociaba con el canil, con las noches de agua helada y risas crueles. Sofía se puso de pie, sus manos buscando algo en su mochila. Sacó un cuchillo pequeño, no más grande que una garra, pero su brillo hizo que Luna retrocediera un paso. «Quédate atrás», susurró Sofía, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. La puerta crujió de nuevo, y un golpe seco la hizo estremecerse. «Sé que están ahí», rugió una voz desde afuera, grave y cargada de furia. Era Raúl.
Luna sintió que el mundo se detenía. Su olor, su voz, su crueldad, todo volvió como una ola, inundándola de recuerdos del canil. El agua helada, los aullidos de Chispa, la mirada desafiante de Sombra. Raúl no estaba huyendo. Los había encontrado. Sombra se lanzó hacia la puerta, sus patas arañando el suelo de madera. Luna lo siguió, su instinto gritándole que pelearan, que no dejaran que Raúl los arrastrara de vuelta a las jaulas. Pero Sofía los detuvo con un gesto. No, pequeños, no ahora, dijo, su voz baja pero urgente. Tenemos que salir de aquí. Señaló una ventana rota en la parte trasera de la cabaña, apenas lo suficientemente grande para que los perros pasaran. Luna dudó. Huir significaba dejar atrás la seguridad de la cabaña, pero quedarse significaba enfrentarse a Raúl, y no sabía si tenían las fuerzas para eso. Otro golpe sacudió la puerta, y el tablón comenzó a ceder. Chispa gimió, su cuerpo temblando tan fuerte que Luna temió que colapsara. Sombra gruñó, sus ojos fijos en la puerta, pero Luna podía ver la tensión en sus músculos. Estaba cansado, hambriento, herido por las noches en el canil. No podían pelear, no ahora. Luna tomó una decisión. Empujó a Chispa hacia la ventana, instándolo a moverse. Sombra la miró, sus ojos brillando con una mezcla de frustración y acuerdo. No había otra opción. Sofía los ayudó a trepar por la ventana, sus manos suaves pero firmes guiando a Chispa, que apenas podía mantener el equilibrio. Luna salió después, sus patas resbalando en el marco roto, el vidrio cortándole una pata. El dolor fue un destello, pero lo ignoró. Sombra fue el último, su cuerpo grande apenas pasando por el espacio estrecho. Afuera, la lluvia seguía cayendo, un velo plateado que difuminaba el bosque. El aire olía a peligro, a Raúl, a la promesa de una persecución que no terminaría. Corrieron, sus patas hundiéndose en el lodo, el bosque cerrándose a su alrededor como un laberinto. Sofía los seguía, su linterna apagada para no delatarlos. Luna podía sentir su respiración agitada, su miedo mezclado con determinación. Pero el bosque no era un lugar seguro. Los árboles parecían moverse, sus ramas como garras que intentaban atraparlos. El rugido del río resonaba a lo lejos, un recordatorio de la barrera que habían enfrentado antes. Chispa tropezaba, su pequeño cuerpo al borde del colapso. Luna lo empujaba con el hocico, sus ojos suplicándole que no se rindiera. Entonces, un grito cortó el aire. No escaparán. Era Raúl, su voz más cercana de lo que Luna esperaba. Giró la cabeza y lo vio, una silueta oscura entre los árboles, su linterna barriendo el bosque como un ojo hambriento. Llevaba algo en la mano, algo que brillaba bajo la lluvia. Un arma. El corazón de Luna se aceleró. Había visto lo que los humanos podían hacer con esas cosas, el estruendo, el dolor, la muerte. No podían dejar que los alcanzara. Sofía los guió hacia un grupo de arbustos densos, un escondite temporal. Los perros se acurrucaron bajo las ramas, el olor a hojas mojadas y tierra llenando sus pulmones. Chispa temblaba, su respiración entrecortada. Sombra gruñó, listo para saltar si Raúl se acercaba. Luna olfateó el aire, buscando una salida, pero el olor de Raúl estaba por todas partes, mezclado con el de la lluvia y el bosque. Sofía se arrodilló junto a ellos, su mano acariciando el lomo de Chispa con suavidad. Lo siento, pequeños, susurró. No sabía que vendría tras nosotros. La radio en su mochila crepitó, y una voz humana rompió el silencio. Sofía, ¿estás ahí? Raúl no solo maltrataba a los perros. Los usaba para peleas ilegales. Es peligroso. ¿Dónde estás? Luna no entendía las palabras, pero el tono era urgente, lleno de advertencia. Sofía palideció, sus ojos buscando en la oscuridad. Peleas. Murmuró, su voz temblando. Luna captó la palabra, y un recuerdo la golpeó, perros gruñendo, sangre en el aire, humanos gritando y riendo. Había oído historias en el canil, susurros de perros que no regresaban. Ahora entendía por qué Raúl los quería de vuelta. No eran solo prisioneros, eran mercancía. Sombra gruñó, su cuerpo tenso. Quería pelear, Luna lo sabía. Pero no podían enfrentarse a Raúl, no con un arma, no con Chispa tan débil.
La única opción era huir, pero el bosque parecía infinito, y Raúl estaba demasiado cerca. Sofía se puso de pie, sus manos temblando mientras buscaba algo en su mochila. Sacó una cuerda y comenzó a atarla a un árbol, como si planeara escalar o tender una trampa. Pero antes de que pudiera terminar, un haz de luz los encontró. Ahí están, rugió Raúl, su linterna iluminando los arbustos. Luna sintió que el mundo se detenía. Sombra se lanzó hacia adelante, sus colmillos al descubierto, pero Sofía lo detuvo con un grito. No, Sombra. Raúl levantó el arma, su rostro contorsionado por la furia. Malditos perros, gruñó. Y tú, traidora, no debiste meterte. Apuntó a Sofía, pero antes de que pudiera disparar, Luna actuó por instinto. Saltó hacia él, sus dientes cerrándose en su pierna. Raúl gritó, tambaleándose, y el arma cayó al suelo, el caos estalló. Sombra se lanzó contra Raúl, derribándolo. Sofía gritó, corriendo hacia el arma. Pero antes de que pudiera alcanzarla, un crujido resonó en el bosque. La tierra bajo sus pies tembló, y un árbol cercano, debilitado por la lluvia, comenzó a caer. Luna intentó retroceder, pero era demasiado tarde. Las ramas la golpearon, atrapándola bajo un peso de madera y hojas. El dolor era cegador, y el mundo se desvaneció en un borrón de sonidos, los ladridos de Sombra, los gemidos de Chispa, el grito de Sofía. Cuando abrió los ojos, el bosque estaba en silencio, salvo por el rugido de la lluvia. Estaba atrapada, el peso del árbol aplastando sus patas traseras. Podía oler su propia sangre, mezclada con el aroma de la madera húmeda. Sombra y Chispa estaban lejos, sus ladridos apenas audibles. Sofía también había desaparecido, y Raúl. Raúl estaba de pie, recuperando su arma. Sus ojos brillaban con una furia que Luna nunca había visto. Esto no termina aquí, gruñó, antes de girarse y correr hacia el bosque, siguiendo el rastro de Sombra y Chispa. Luna intentó moverse, pero el dolor era un fuego que la consumía. Estaba sola, atrapada, con el frío de la lluvia calando sus huesos. Pero entonces, un aullido lejano cortó la noche, un sonido que le dio fuerza. Era Sombra, llamándola, prometiéndole que volvería. Luna cerró los ojos, aferrándose a esa promesa. Pero mientras la lluvia seguía cayendo y el bosque se cerraba a su alrededor, una sombra se movió cerca de la cabaña, alta y silenciosa. No era Raúl. No era Sofía. Era algo más, algo que el bosque escondía. Y estaba acercándose. La lluvia caía como un castigo, un diluvio que transformaba el bosque en un laberinto de lodo y sombras. Sombra corría, sus patas hundiéndose en la tierra blanda, el olor a sangre y miedo de Luna todavía quemando en su hocico. El aullido que había soltado momentos antes aún resonaba en su pecho, una promesa rota por el peso del árbol que había atrapado a su compañera. Chispa tropezaba a su lado, su pequeño cuerpo al borde del colapso, pero Sombra no podía detenerse. No ahora, no cuando Raúl estaba tan cerca, su arma brillando como un colmillo en la oscuridad. Sofía lo seguía, su respiración agitada mezclándose con el rugido de la tormenta. Pero el bosque no era un refugio, era un cazador, y ellos eran la presa. Sombra olfateó el aire, buscando el rastro de Raúl. El olor del hombre estaba por todas partes, sudor rancio, tabaco, y ese hedor metálico que siempre acompañaba su crueldad. Pero también estaba el olor de Luna, débil pero persistente, un hilo que lo mantenía anclado. No podía dejarla atrás. Había sobrevivido demasiadas noches en callejones oscuros, demasiadas peleas donde la muerte era un aliento en su nuca. Pero esto era diferente. Luna no era solo una compañera, era su familia, al igual que Chispa. Y Sombra no abandonaba a su familia, el bosque se cerraba a su alrededor, las ramas de los árboles como garras que rasgaban su pelaje. El suelo estaba resbaladizo, cubierto de hojas mojadas y raíces que parecían moverse en la penumbra. Chispa gimió, su pata torciéndose en un charco de lodo. Sombra se detuvo, lamiendo el hocico del cachorro para darle fuerza. No te rindas, parecía decir con su mirada. Sofía se arrodilló junto a ellos, sus manos temblando mientras revisaba a Chispa. Lo siento, pequeño, susurró, su voz rota por la culpa. No debí dejar que esto pasara.
Sacó una manta de su mochila, envolviendo al cachorro para protegerlo del frío. Sombra gruñó, no por desconfianza, sino por urgencia. No había tiempo para descansar, un disparo resonó en el bosque, un estruendo que hizo que los pájaros huyeran de los árboles. Sombra giró la cabeza, sus orejas captando el eco del sonido. Venía de la cabaña. Luna. Su corazón se aceleró, y sin pensarlo, dio un paso hacia atrás, hacia el lugar donde la había dejado. Pero Sofía lo detuvo, su mano firme en su lomo. No, Sombra. No podemos volver ahora. Él está armado. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero su voz era firme. Lo encontraremos, te lo prometo. Pero primero debemos ponernos a salvo, Sombra gruñó, sus colmillos al descubierto. No confiaba en los humanos, ni siquiera en Sofía, a pesar de su bondad. Pero Chispa estaba débil, y el bosque era un laberinto de peligros. No podían pelear solos. Con un último vistazo hacia la cabaña, donde el olor de Luna aún tiraba de él, Sombra cedió, siguiendo a Sofía por un sendero que se adentraba más en el bosque. La lluvia seguía cayendo, un velo que borraba sus huellas pero también lo cegaba. Cada paso era un riesgo, cada sombra un posible enemigo. El sendero los llevó a un claro donde el río rugía, su corriente más violenta que antes, alimentada por la tormenta. El agua olía a piedra y musgo, y su fuerza era un recordatorio de lo frágiles que eran. Sombra olfateó el aire, buscando una salida, pero el olor de Raúl estaba más cerca ahora, mezclado con el humo de su arma. No escaparán, rugió su voz, cortando la lluvia como un cuchillo. Sombra giró la cabeza y lo vio, una silueta oscura emergiendo de los árboles, su linterna barriendo el claro. El arma en su mano brillaba, y sus ojos eran dos pozos de furia. Sofía empujó a los perros detrás de una roca, su cuerpo temblando pero firme. «Quédense aquí», susurró, sacando el cuchillo que había mostrado en la cabaña. Sombra gruñó, sus instintos gritándole que peleara. No podía dejar que Sofía enfrentara a Raúl sola. Chispa, acurrucado bajo la manta, soltó un gemido, sus ojos suplicando a Sombra que no lo dejara. Pero Luna estaba atrapada, y Raúl estaba aquí, un depredador que no se detendría hasta tenerlos de vuelta en sus jaulas. Sombra tomó una decisión, con un salto, salió de detrás de la roca, sus colmillos al descubierto. Raúl lo vio y apuntó, pero Sombra fue más rápido. Se lanzó contra él, sus dientes cerrándose en su brazo. El hombre gritó, el arma cayendo al lodo con un chapoteo. Sofía corrió hacia ellos, su cuchillo brillando bajo la lluvia, pero Raúl era fuerte. Con un movimiento brusco, empujó a Sombra, enviándolo contra una roca. El dolor explotó en su costado, pero Sombra no se rindió. Volvió a atacar, esta vez mordiendo la pierna de Raúl, quien cayó al suelo con un rugido. Sofía aprovechó el momento, corriendo hacia el arma. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Raúl se puso de pie, su mano buscando algo en su cinturón. Un segundo disparo resonó, y el techo de la cabaña, visible a lo lejos, se derrumbó con un estruendo. Sombra sintió que su corazón se detenía. Luna. El olor de la madera rota y el polvo llenó el aire, mezclado con el de la sangre. Raúl rió, una risa cruel que cortó la noche. Tu amiga no irá a ninguna parte ahora, gruñó, limpiándose la sangre de la cara. Sombra rugió, su furia un fuego que lo consumía. Pero antes de que pudiera atacar de nuevo, Sofía lo empujó hacia el bosque. «Corre», gritó, levantando a Chispa en sus brazos. Sombra dudó, sus ojos fijos en la cabaña derrumbada. Podía oler a Luna, débil pero viva, atrapada bajo los escombros. No podía dejarla. Pero Raúl se estaba levantando, su mano buscando otra arma en su cinturón. Sofía corrió, con Chispa en brazos, y Sombra la siguió, cada paso un puñal en su corazón. Prometió volver por Luna, aunque el mundo se derrumbara. Corrieron a través del bosque, la lluvia cegándolos, el rugido del río creciendo a cada paso. Sofía los llevó a un grupo de árboles caídos, un refugio temporal donde el olor de la madera podrida se mezclaba con el de la lluvia. Chispa temblaba, su pequeño cuerpo empapado, pero sus ojos brillaban con una chispa de esperanza. Sofía se arrodilló, revisando sus heridas. «Lo haremos, pequeños», susurró, su voz temblando. «La encontraremos».
Pero primero debemos sobrevivir. Sombra olfateó el aire, buscando el rastro de Raúl. El hombre no estaba lejos, podía oler su odio, su determinación. Pero también había otro olor, uno que lo ponía nervioso, gasolina, mezclado con el humo lejano. El bosque no era seguro, no con Raúl suelto, no con la cabaña destruida. Sombra gruñó, su mente trabajando a toda velocidad. Había sobrevivido en las calles porque sabía cuándo pelear y cuándo correr. Ahora, debían correr. Pero no podía dejar de pensar en Luna, atrapada, sola, con el olor de su sangre quemando en su memoria. Sofía sacó su radio, sus manos temblando mientras intentaba contactar a alguien. Aquí Sofía, dijo, su voz baja pero urgente. Raúl está armado. La cabaña se derrumbó. Necesitamos ayuda. La radio crepitó, y una voz respondió, llena de estática, estamos en camino. Manténganse escondidos. Sombra no entendía las palabras, pero el tono era una promesa. Por primera vez, sintió un destello de confianza en Sofía. No era como Raúl. Ella luchaba por ellos, el bosque parecía cerrarse a su alrededor, la lluvia ahogando todos los sonidos excepto el latir de sus corazones. Sombra se acercó a Chispa, lamiendo su hocico para darle fuerza. El cachorro lo miró, sus ojos grandes y brillantes, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Sombra sabía lo que sentía. El miedo, la culpa, la esperanza, todo estaba allí, enredado como las raíces del bosque. Entonces, un aullido cortó la noche, débil pero inconfundible. Era Luna, viva, llamándolos desde la cabaña derrumbada. Sombra levantó la cabeza, sus orejas erguidas. Estaba viva. Pero antes de que pudiera moverse, un nuevo sonido rompió el silencio, sirenas, lejanas pero acercándose. La ayuda estaba en camino, pero también lo estaba el peligro. Raúl seguía allí, en alguna parte, y el olor a gasolina se hacía más fuerte. Sombra gruñó, sus ojos fijos en la dirección del aullido. Iba a volver por Luna, aunque tuviera que enfrentarse al mismísimo infierno, pero entonces, un haz de luz los encontró, cortando la lluvia como un cuchillo. Una voz humana gritó, no la de Raúl, sino la de alguien nuevo. Aquí están, resonó, llena de autoridad. Sombra se tensó, sus colmillos al descubierto. ¿Era un aliado o un nuevo enemigo? Las sirenas se acercaban, el olor a gasolina llenaba el aire, y el aullido de Luna se desvanecía en la tormenta. El bosque los tenía atrapados, y el tiempo se agotaba. El bosque parecía contener la respiración, atrapado en un silencio roto solo por el rugido de la lluvia y el eco lejano de las sirenas. Chispa, acurrucado bajo la manta empapada de Sofía, temblaba con una mezcla de frío y miedo. Su pequeño cuerpo estaba exhausto, sus patas doloridas por la carrera a través del lodo, pero sus ojos brillaban con una chispa nueva, una determinación que no había sentido antes. El aullido de Luna, débil pero claro, seguía resonando en su mente, un faro que lo guiaba en la oscuridad. Sombra, a su lado, gruñía abajo, sus ojos fijos en el haz de luz que los había encontrado. Sofía, con el cuchillo en la mano, se puso de pie, su rostro pálido pero decidido. El olor a gasolina llenaba el aire, un presagio que hacía que el corazón de Chispa latiera más rápido. Algo terrible estaba por venir, pero no podían rendirse ahora. La voz humana que los había encontrado cortó la noche. No se muevan, gritó, autoritaria pero no cruel. No era Raúl, pero Chispa no podía confiar. Los humanos siempre traían problemas, incluso los que olían a bondad como Sofía. Sombra se tensó, sus colmillos al descubierto, listo para pelear. Pero Sofía levantó una mano, su voz baja pero firme. Son rescatistas, susurró. Nos ayudarán. Chispa olfateó el aire, captando un nuevo olor, sudor humano, pero mezclado con algo más limpio, como jabón y cuero. No era el olor rancio de Raúl, pero aún así lo ponía nervioso. Las sirenas se acercaban, sus luces azules y rojas parpadeando entre los árboles. Sombra gruñó, sus ojos fijos en la dirección del aullido de Luna. Chispa sabía lo que estaba pensando, no podían esperar a los humanos, no cuando Luna estaba atrapada bajo los escombros de la cabaña. El cachorro se puso de pie, sus patas temblando pero decididas. Recordó las historias que Luna le contaba en el canil,
historias de campos abiertos donde los perros corrían libres, donde el sol calentaba el pelaje y el hambre no era una sombra constante. Esas historias lo habían mantenido vivo, y ahora eran un fuego que lo impulsaba. No dejaría que Luna muriera sola. Sombra lo miró, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de orgullo y urgencia. Vamos, parecía decir con un movimiento de cola. Chispa asintió, su pequeño cuerpo lleno de una valentía que no sabía que tenía. Sofía intentó detenerlos, pero Sombra ya estaba corriendo, sus patas golpeando el lodo con fuerza. Chispa lo siguió, ignorando el dolor en sus músculos, el frío que calaba sus huesos. La lluvia seguía cayendo, un velo que difuminaba el mundo, pero el olor de Luna era un hilo que los guiaba. Sofía corrió tras ellos, su voz perdida en el rugido de la tormenta. «Esperen. Es peligroso», gritó, pero los perros no se detuvieron. El bosque los llevó de vuelta al claro donde la cabaña yacía en ruinas, un montón de madera rota y vidrios destrozados. El olor a sangre de Luna era más fuerte ahora, mezclado con el de la madera húmeda y el polvo. Chispa sintió un nudo en el pecho. Estaba viva, tenía que estarlo. Sombra olfateó el aire, sus orejas erguidas, buscando una pista. El aullido había cesado, pero el olor de Luna era un faro en la oscuridad. Chispa se acercó a los escombros, sus patas arañando la madera rota. Podía olerla, débil pero presente, atrapada bajo el peso del tejado colapsado. Sombra comenzó a cavar, sus garras arrancando trozos de madera y tierra. Chispa lo imitó, sus pequeñas patas trabajando con una furia que sorprendía incluso a él mismo. La lluvia dificultaba todo, convirtiendo el suelo en un lodazal que se pegaba a su pelaje. Sofía llegó jadeando, su linterna iluminando los escombros. «Cuidado», gritó, uniéndose al esfuerzo. Sus manos humanas eran más fuertes, moviendo tablones que los perros no podían alcanzar. Pero el tiempo se agotaba. El olor a gasolina era más fuerte ahora, y un destello de luz en el horizonte sugería algo peor: fuego. Chispa trabajaba sin parar, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. Recordó las noches en el canil, cuando Luna lo protegía del frío, cuando Sombra lo defendía de los perros más grandes. Eran su familia, y no los perdería. Pero entonces, un crujido resonó, y un trozo de madera cedió bajo sus patas. Perdió el equilibrio, cayendo en un hueco entre los escombros. El mundo se volvió oscuro, el olor a tierra y sangre abrumándolo. Sombra ladró, su voz llena de pánico, pero Chispa no podía responder. Estaba atrapado, pero no solo, el olor de Luna estaba más cerca ahora, justo al otro lado de una pared de madera. «Luna», ladró Chispa, su voz pequeña pero llena de fuerza. Un gemido débil respondió, y su corazón dio un salto. Estaba viva. Con un esfuerzo desesperado, arañó la madera, sus garras sangrando pero sin detenerse. Sombra y Sofía trabajaban desde arriba, sus movimientos frenéticos. Finalmente, un tablón se movió, y un rayo de luz iluminó a Luna, atrapada bajo una viga rota. Su pelaje moteado estaba cubierto de polvo, y una herida en su pata trasera sangraba lentamente. Pero sus ojos ámbar brillaban, vivos, llenos de lucha. Sofía levantó la viga con un grito de esfuerzo, y Sombra arrastró a Luna con cuidado. Chispa salió del hueco, sus patas temblando pero su corazón lleno de alivio. Luna lamió su hocico, un gesto débil pero lleno de amor. «Lo hiciste, pequeño», parecía decir. Sombra gruñó, su cuerpo tenso, olfateando el aire. El olor a gasolina era ahora insoportable, y un resplandor naranja comenzaba a iluminar el horizonte. El fuego estaba cerca, demasiado cerca. Sofía levantó a Luna con cuidado, sus brazos temblando por el esfuerzo. «Tenemos que irnos», dijo, su voz rota por el miedo. Pero antes de que pudieran moverse, un nuevo olor los golpeó. Raúl. Estaba de vuelta, su silueta oscura emergiendo de los árboles, el arma en su mano brillando bajo la lluvia. «No tan rápido», gruñó, su voz llena de veneno. Sombra se puso frente a Luna y Chispa, sus colmillos al descubierto. Sofía levantó su cuchillo, pero sus manos temblaban. Raúl rió, un sonido que heló la sangre de Chispa. «Pensaron que podían escapar», dijo, apuntando el arma. «Estos perros son míos. Y tú, traidora, pagarás por esto». Chispa sintió que el mundo se detenía. No podían volver al canil,
no podían dejar que Raúl los atrapara de nuevo. Recordó las historias de Luna, la promesa de un mundo libre. Con un coraje que no sabía que tenía, dio un paso adelante, su pequeño cuerpo temblando pero firme. Ladró, un sonido agudo que sorprendió incluso a Sombra. Raúl lo miró, desconcertado, y por un instante, su atención se desvió. Fue suficiente. Sombra se lanzó contra él, sus dientes cerrándose en su brazo. El arma disparó, el estruendo resonando en el bosque, pero la bala se perdió en la noche. Sofía corrió hacia Raúl, su cuchillo cortando el aire, pero él era más rápido. La empujó, enviándola al suelo. Sombra gruñó, pero Raúl lo golpeó con fuerza, haciéndolo retroceder. Chispa, sin pensarlo, saltó hacia Raúl, sus pequeños dientes clavándose en su pierna. No era fuerte, pero era suficiente para distraerlo. Sofía se levantó, recuperando el cuchillo, y juntos, Perros y Humana, lo acorralaron. Pero Raúl no estaba solo. Un segundo hombre emergió de las sombras, su olor mezclado con el de la gasolina. «Termina esto», gritó Raúl, y el hombre arrojó algo al suelo, una chispa prendió, y el fuego estalló, una línea de llamas que corrió hacia los escombros de la cabaña. Sofía gritó, levantando a Luna y corriendo hacia el bosque. Sombra y Chispa la siguieron, pero el fuego se extendía rápido, el calor lamiendo sus talones. Raúl y su cómplice desaparecieron en la oscuridad, sus risas mezclándose con el crepitar de las llamas. El bosque estaba en llamas, y los perros estaban atrapados de nuevo, corrieron hasta que el humo llenó sus pulmones, el olor a madera quemada reemplazando el de la lluvia. Sofía los llevó a un sendero estrecho, donde el río rugía a lo lejos. Pero entonces, un crujido resonó, y el suelo bajo sus patas tembló. Un túnel, oculto bajo las raíces de un árbol, se abrió ante ellos. Sofía dudó, pero Sombra entró primero, sus ojos brillando con determinación. Chispa lo siguió, llevando a Luna con cuidado. El túnel era oscuro, olía a tierra húmeda y raíces podridas, pero era su única esperanza. Mientras descendían, el sonido del fuego se desvanecía, reemplazado por el eco de sus propios pasos. Pero entonces, un nuevo sonido los alcanzó, un crujido, como si el túnel estuviera vivo, como si estuviera a punto de colapsar. Chispa sintió un escalofrío. Estaban a salvo del fuego, pero no del bosque. Y mientras el túnel se cerraba a su alrededor, una trampa se activó, una red cayendo sobre Sombra y Chispa, atrapándolos como presas. Sofía gritó, y Luna gimió, pero la oscuridad los envolvió. Alguien, o algo, los había atrapado. Y el olor a gasolina seguía en el aire. La oscuridad del túnel era asfixiante, un abrazo de tierra húmeda y raíces que olían a podredumbre y olvido. Luna, atrapada en su propia debilidad, sentía el dolor pulsando en su pata herida, un recordatorio constante de la cabaña derrumbada y del peso que la había aplastado. La red que había caído sobre Sombra y Chispa los mantenía inmóviles, sus cuerpos enredados en cuerdas que olían a aceite y metal. El aire estaba cargado de miedo, mezclado con el eco del fuego que rugía en el exterior. Sofía, a pocos pasos de ellos, jadeaba, su cuchillo brillando inútilmente en la penumbra. Luna podía oler su desesperación, un aroma agudo que se mezclaba con el sudor y la tierra. Pero también podía oler algo más, un rastro humano, no el de Raúl, sino otro, más frío, más calculado. Alguien los había atrapado, y no estaban solos en el túnel. El gemido de Chispa rompió el silencio, un sonido pequeño pero lleno de pánico. Luna intentó moverse, pero el dolor en su pata era un fuego que la consumía. Sus ojos ámbar se ajustaron a la oscuridad, captando el brillo de los colmillos de Sombra mientras luchaba contra la red. Él era una fuerza de la naturaleza, sus músculos tensos, sus gruñidos resonando como un desafío. Pero la red era fuerte, diseñada para atrapar, no para ceder. Luna olfateó el aire, buscando una pista, un camino hacia la libertad. El olor de la gasolina seguía presente, un recordatorio del incendio que amenazaba con devorar el bosque. Pero también había otro olor, uno que la hizo estremecerse: perros, no Sombra ni Chispa, sino otros, con un aroma de miedo y sangre que le erizó el pelaje. Sofía se acercó, sus manos temblando mientras cortaba las cuerdas con su cuchillo. «Aguanten, pequeños», susurró, su voz rota por el esfuerzo. Luna podía sentir su miedo, pero también su determinación.
Esta humana era diferente, no como Raúl, cuyos ojos estaban vacíos de alma. Sofía cortó una cuerda, y Sombra se liberó con un gruñido, sus patas arañando la tierra. Chispa salió después, sus ojos grandes y brillantes, llenos de una valentía que Luna no había visto antes en el cachorro. Pero no había tiempo para celebraciones. Un crujido resonó en el túnel, y el olor humano se hizo más fuerte. Pasos pesados se acercaban, acompañados por el tintineo de cadenas. Luna intentó ponerse de pie, pero su pata cedió, enviándola al suelo con un gemido. Sombra la lamió, su hocico cálido contra su oreja. No te rindas, parecía decir. Chispa se acercó, empujándola con su pequeño cuerpo, como si quisiera prestarle su fuerza. Sofía levantó a Luna con cuidado, sus brazos temblando por el esfuerzo. Tenemos que movernos, dijo, su voz baja pero urgente. El túnel se extendía en dos direcciones, una hacia la oscuridad, donde el olor humano era más fuerte, y otra hacia un leve destello de luz, donde el aire olía a musgo y libertad. Sombra tomó la delantera, su instinto guiándolos hacia la luz. El túnel era un laberinto de raíces y piedras, el suelo resbaladizo por la humedad. Luna se apoyaba en Sofía, cada paso un esfuerzo que enviaba oleadas de dolor a través de su cuerpo. Pero no podía detenerse. El aullido que había soltado en la cabaña había sido una promesa, un grito de que no se rendiría. Sombra y Chispa habían vuelto por ella, y ahora era su turno de luchar. El olor de los otros perros se intensificó, mezclado con el hedor de metal y sangre. Luna reconoció ese olor, era el mismo que había sentido en el canil, en las noches cuando perros desaparecían y nunca regresaban. El túnel se abrió a una cámara subterránea, un lugar que olía a óxido y desesperación. Jaulas alineadas contra las paredes contenían perros, sus ojos brillando en la penumbra, sus cuerpos marcados por cicatrices. El suelo estaba cubierto de paja sucia, y el aire estaba cargado de un miedo que Luna conocía demasiado bien. Este no era solo un túnel, era un almacén, un lugar donde Raúl y sus cómplices escondían a los perros que usaban para sus peleas ilegales. La revelación golpeó a Luna como un latigazo. No eran solo prisioneros, eran armas, mercancía para un juego humano de sangre y dinero. Un hombre emergió de las sombras, no Raúl, pero su olor era igual de cruel. Llevaba una linterna que iluminó su rostro, cicatrices, ojos fríos, una sonrisa que no tenía calor. Vaya, vaya, dijo, su voz un siseo que hizo que Luna retrocediera. Los perros de Raúl. Y la traidora. Sofía se tensó, levantando a Luna con más fuerza. Déjanos ir, dijo, su voz temblando pero firme. El hombre rió, sacando una cadena de su cinturón. No van a ninguna parte. Estos perros valen oro en el ring, Sombra gruñó, sus colmillos brillando bajo la luz de la linterna. Chispa, a su lado, ladró, un sonido agudo que sorprendió a Luna por su valentía. Pero el hombre no estaba solo. Dos perros grandes, con cicatrices que contaban historias de peleas ganadas y perdidas, salieron de las jaulas, sus gruñidos resonando en la cámara. Luna sintió que el miedo la envolvía, pero también algo más, rabia. Estos perros no eran sus enemigos, eran víctimas, como ella, como Sombra, como Chispa. Y Raúl los había convertido en monstruos. Luna actuó por instinto. Soltó un ladrido bajo, no de amenaza, sino de súplica. Los perros de pelea se detuvieron, sus orejas temblando. Uno de ellos, un mastín con una cicatriz que le cruzaba el hocico, la miró, sus ojos llenos de confusión. Luna ladró de nuevo, un sonido que era más una canción, una historia de libertad, de las calles donde el viento era libre y el sol calentaba el pelaje. El mastín bajó la cabeza, un gemido escapando de su garganta. El otro perro, más joven, retrocedió, sus gruñidos suavizándose. El hombre maldijo, levantando la cadena para golpear. Pero Sombra fue más rápido. Se lanzó contra él, sus dientes cerrándose en su brazo. El hombre gritó, dejando caer la linterna, que rodó por el suelo, iluminando la cámara en un caos de sombras. Sofía dejó a Luna en el suelo con cuidado, corriendo hacia una de las jaulas. Con su cuchillo, cortó la cerradura, liberando a otro perro, un galgo delgado que olía a miedo pero también a esperanza. Luna, a pesar del dolor, se arrastró hacia la jaula más cercana, sus dientes tirando de una cuerda que mantenía la puerta cerrada.
La cuerda cedió, y un perro pequeño, apenas mayor que Chispa, salió tambaleándose. El caos estalló. Los perros liberados se volvieron contra el hombre, no con furia, sino con desesperación. Sombra lo mantuvo a raya, sus gruñidos resonando como truenos. Chispa, con una valentía que Luna no había visto antes, corrió hacia otra jaula, sus pequeñas patas arañando la cerradura. Sofía trabajaba frenéticamente, liberando a más perros, su rostro cubierto de sudor y tierra. El hombre, abrumado, retrocedió hacia la entrada del túnel, pero no antes de arrojar una linterna al suelo. El vidrio se rompió, y una chispa prendió en la paja, un fuego pequeño pero hambriento que comenzó a crecer. «Corran», gritó Sofía, levantando a Luna de nuevo. Sombra lideró el camino, los perros liberados siguiéndolo como una manada improvisada. Chispa corría a su lado, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y orgullo. El túnel temblaba, el fuego lamiendo las paredes, el humo llenando sus pulmones. Luna podía oler la libertad, pero también el peligro. El hombre había escapado, y el olor de Raúl seguía en el aire, mezclado con el de la gasolina. No estaban a salvo, no todavía. El túnel los llevó a una salida, un agujero en la tierra que se abría al bosque. La lluvia había cesado, pero el cielo estaba teñido de naranja por el incendio que se extendía. Los perros salieron, sus patas resbalando en el lodo. Sofía jadeaba, sosteniendo a Luna con fuerza. Pero antes de que pudieran correr, un nuevo sonido los detuvo, un gemido, débil pero familiar, viniendo del almacén. Era el mastín, atrapado en una jaula que no habían alcanzado a abrir. Luna miró a Sombra, sus ojos suplicando. No podían dejarlo atrás. Sombra gruñó, sus instintos en guerra. El fuego estaba cerca, el olor a humo abrumador. Pero el gemido del mastín era un eco de su propia lucha, de las noches en el canil, de la promesa de no abandonar a nadie. Con un ladrido, volvió al túnel, Chispa siguiéndolo sin dudar. Sofía gritó, pero Luna sabía que no había vuelta atrás. El fuego rugía, el almacén temblaba, y un nuevo sonido resonó, el clic de un arma. Alguien, no el hombre de la cadena, sino otro, estaba allí. Y mientras Sombra y Chispa corrían hacia el mastín, una silueta armada emergió de las sombras, apuntándolos con precisión mortal. El almacén subterráneo era un infierno de sombras y humo, el aire cargado con el olor acre de la gasolina y el crepitar voraz del fuego que lamía las paredes de tierra. Sombra corría a través del túnel, sus patas resbalando en el suelo húmedo, el gemido del mastín atrapado resonando en sus oídos como un grito de auxilio. Chispa lo seguía, su pequeño cuerpo temblando pero impulsado por una valentía que desafiaba su fragilidad. El clic del arma, frío y preciso, aún resonaba en la mente de Sombra, un recordatorio de la silueta armada que los había sorprendido. El peligro estaba en todas partes, el fuego a sus espaldas, el hombre armado al frente, y el peso de la promesa de no dejar a nadie atrás. Luna, herida y sostenida por Sofía en la entrada del túnel, era un faro que lo mantenía anclado, pero el mastín era ahora su misión. El túnel vibraba con el calor del incendio, las raíces que colgaban del techo como garras negras comenzaban a arder, soltando chispas que quemaban el pelaje de Sombra. El olor a madera quemada y paja seca llenaba sus pulmones, mezclado con el aroma de miedo de los perros que habían liberado. Podía oler a Chispa, su pequeño compañero, cuya respiración agitada era un eco de su propia determinación. Pero también estaba el olor del hombre armado, un hedor de sudor y acero que lo ponía en alerta. No era Raúl, pero su crueldad era la misma, un eco de las noches en el canil donde los humanos decidían quién vivía y quién moría. Sombra llegó a la cámara donde el mastín estaba atrapado, su jaula medio enterrada bajo un montón de tierra y madera rota. El perro, con su pelaje cubierto de sangre y polvo, gemía débilmente, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y esperanza. Sombra gruñó, sus dientes cerrándose en la cuerda que mantenía la jaula cerrada. Chispa se unió, sus pequeñas garras arañando el metal oxidado. El fuego estaba cerca, el humo tan denso que hacía que sus ojos lloraran. Pero no podían detenerse. El mastín los miró, un aullido bajo escapando de su garganta, como si entendiera que esta era su última oportunidad. Un disparo resonó, el estruendo amplificado por las paredes del túnel. Sombra giró la cabeza, sus orejas erguidas. La silueta armada estaba más cerca, su linterna cortando el humo como un cuchillo.
«Malditos perros», gritó el hombre, su voz llena de furia. Sombra sintió un escalofrío, pero no había tiempo para el miedo. Con un tirón final, la cuerda cedió, y la jaula se abrió. El mastín salió tambaleándose, sus patas débiles pero decididas. Chispa ladró, un sonido agudo que era tanto un grito de victoria como una advertencia. El hombre armado apareció, su arma brillando bajo la luz de la linterna. Sombra se lanzó hacia él, sus colmillos al descubierto, pero el hombre fue rápido. Disparó de nuevo, la bala rozando el lomo de Sombra y arrancándole un gemido de dolor. La sangre caliente corrió por su pelaje, pero no se detuvo. El mastín, con una fuerza renovada, se unió al ataque, sus dientes cerrándose en la pierna del hombre. El grito del humano llenó la cámara, y la linterna cayó al suelo, iluminando el caos en destellos intermitentes. Sombra aprovechó el momento, empujando al mastín y a Chispa hacia la salida. El fuego rugía, las llamas lamiendo las paredes, el humo tan denso que apenas podían respirar. Corrieron, sus patas resbalando en la tierra húmeda, el olor de la sangre y el miedo mezclándose con el del incendio. La salida del túnel estaba cerca, el destello de luz lunar visible a través de un agujero en la tierra. Pero el hombre armado no se rendía. Un nuevo disparo resonó, y una viga en el techo del túnel crujió, cayendo con un estruendo que bloqueó el camino. Sombra gruñó, sus ojos buscando una salida. El mastín, a su lado, jadeaba, su cuerpo temblando por el esfuerzo. Chispa, con una valentía que sorprendía a Sombra, comenzó a arañar la tierra bajo la viga, creando un espacio estrecho. Por aquí, parecía decir con sus ladridos. Sombra empujó al mastín primero, luego se arrastró tras él, sus garras sangrando por el esfuerzo. Chispa fue el último, su pequeño cuerpo apenas pasando por el hueco. El fuego lo seguía, el calor quemando sus talones, el humo llenando sus pulmones. Emergieron al bosque, donde la lluvia había cesado, pero el cielo estaba teñido de naranja por el incendio que se extendía. Sofía estaba allí, sosteniendo a Luna, su rostro cubierto de hollín y lágrimas. Sombra. Chispa, gritó, corriendo hacia ellos. Luna, débil pero viva, lamió el hocico de Sombra, sus ojos ámbar brillando con alivio. El mastín se desplomó en el suelo, exhausto, pero sus ojos mostraban gratitud. Pero no había tiempo para descansar. El olor a gasolina era más fuerte ahora, y el rugido del fuego se acercaba, un monstruo que devoraba el bosque. Sofía levantó a Luna, sus brazos temblando por el esfuerzo. «Tenemos que llegar al río», dijo, su voz rota pero decidida. Sombra lideró el camino, sus sentidos en alerta. El mastín lo seguía, cojeando pero sin rendirse. Chispa corría a su lado, su pequeño cuerpo lleno de una energía que desafiaba el agotamiento. Pero el olor de Raúl estaba en el aire, mezclado con el del humo y la gasolina. No estaba lejos. Sombra podía sentirlo, como un depredador acechando en la oscuridad. El bosque se abrió a un claro donde un vehículo rugía, sus luces cortando la noche. Raúl estaba allí, su arma en la mano, su rostro contorsionado por la furia. «No escaparán», rugió, apuntando a Sofía. Sombra gruñó, sus colmillos al descubierto, pero antes de que pudiera actuar, un grupo de humanos emergió de los árboles, los rescatistas, con uniformes oscuros y linternas que iluminaban el claro. «Baja el arma», gritó uno de ellos, apuntando a Raúl. El hombre dudó, sus ojos brillando con odio, pero la presencia de los rescatistas lo superaba. Sombra no esperó. Con un ladrido, señaló a los perros hacia el río, donde el rugido del agua prometía una barrera contra el fuego. Sofía lo siguió, sosteniendo a Luna con fuerza. El mastín y Chispa corrieron, sus patas resbalando en el lodo. Pero Raúl no se rindió. Disparó, la bala rozando el hombro de Sofía, quien gritó pero no se detuvo. Los rescatistas respondieron, un caos de gritos y disparos llenando el claro. Sombra no miró atrás. Su única misión era llevar a su manada a la seguridad. Llegaron al borde del río, su corriente violenta y oscura bajo la luz de la luna. El fuego estaba cerca, el calor quemando sus espaldas. Sofía jadeaba, su rostro pálido por la pérdida de sangre. Luna, aún en sus brazos, gimió, sus ojos suplicando a Sombra que no se detuviera. Pero el río era un obstáculo imposible. No había puente, y la corriente era demasiado fuerte para cruzarla. Sombra olfateó el aire,
buscando una salida, pero el olor del fuego lo abrumaba todo. Entonces, un crujido resonó, no del fuego, sino de la tierra misma. Un túnel, oculto bajo un grupo de raíces, se abrió ante ellos. Luna, a pesar de su debilidad, ladró, un sonido que era tanto una advertencia como una esperanza. Sombra entró primero, sus ojos ajustándose a la oscuridad. El túnel olía a tierra húmeda y musgo, pero también a peligro. Sofía lo siguió, sosteniendo a Luna con cuidado. Chispa y el mastín entraron después, sus pasos resonando en el silencio. El túnel era estrecho, las paredes vibrando con el peso del bosque en llamas. Sombra lideró el camino, su instinto guiándolo. Pero entonces, un nuevo crujido resonó, y el suelo tembló. El agua comenzó a filtrarse, un chorro frío que olía a río y piedra. El túnel estaba colapsando, el peso de la tierra y el fuego demasiado para soportarlo. Sombra gruñó, sus patas arañando el suelo, buscando una salida. Sofía jadeaba, su herida sangrando más rápido ahora. Luna, débil pero alerta, ladró, señalando un destello de luz al final del túnel. Corrieron, el agua subiendo, el frío recordando a Sombra las noches en el canil. El mastín cojeaba, pero no se rendía. Chispa, con una valentía que parecía imposible, empujaba al mastín con su pequeño cuerpo. Pero el túnel temblaba, las paredes crujiendo, el agua alcanzando sus patas. Sombra sintió que el tiempo se agotaba. La luz estaba cerca, pero el colapso era más rápido. Y mientras corrían, un grito resonó desde atrás. Sofía, atrapada por una raíz que se había desprendido, su cuerpo deslizándose hacia el agua. Sombra se giró, sus ojos encontrando los de Luna. No podían dejarla atrás, pero el túnel se derrumbaba, y el agua los arrastraba hacia la oscuridad. El túnel era un vientre de tierra y agua, un lugar donde el mundo parecía desmoronarse con cada crujido de las raíces y el rugido del río subterráneo. Chispa, con su pequeño cuerpo empapado y temblando, sentía el frío del agua lamiendo sus patas, un eco cruel de las noches en el canil donde Raúl los castigaba con cubos de agua helada. Pero ahora, el peligro era mayor, el túnel colapsaba, el agua subía, y Sofía, atrapada por una raíz retorcida, gritaba en la oscuridad. Luna, herida y sostenida por el mastín que habían rescatado, gemía débilmente, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de dolor y determinación. Sombra lideraba el camino, sus gruñidos resonando como un desafío a la muerte misma. Chispa, a pesar de su miedo, sentía un fuego nuevo en su pecho, una valentía que lo empujaba a seguir, a no rendirse, a no dejar a nadie atrás. El aire estaba cargado de olores, tierra húmeda, musgo podrido, y el humo lejano del incendio que devoraba el bosque en la superficie. El agua, fría como un cuchillo, subía rápidamente, alcanzando las rodillas de Sofía y las patas de los perros. Chispa olfateó el aire, buscando el destello de luz que Luna había señalado, pero el túnel parecía infinito, sus paredes vibrando con el peso de la tierra. El mastín, con su fuerza bruta, sostenía a Luna con cuidado, sus cicatrices contando historias de peleas que Chispa no quería imaginar. Sombra arañaba el suelo, sus garras sangrando mientras buscaba una salida, su cuerpo tenso como un resorte a punto de romperse. Sofía gritó de nuevo, su voz quebrándose por el esfuerzo. Sigan. No se detengan. Pero Chispa no podía ignorarla. Ella los había protegido, les había dado comida, había arriesgado su vida para salvarlos. No era como Raúl, no era como los humanos que los habían herido. Con un ladrido agudo, Chispa giró hacia ella, sus pequeñas patas chapoteando en el agua. Sombra gruñó, sus ojos brillando con urgencia, pero Chispa no se detuvo. Corrió hacia Sofía, sus dientes cerrándose en la raíz que la atrapaba. Era gruesa, dura como el hueso, pero Chispa no cedió. Mordió y tiró, sus garras arañando la tierra, hasta que la raíz comenzó a ceder. Luna ladró, un sonido débil pero lleno de fuerza, instando a Chispa a seguir. El mastín se unió, sus dientes arrancando trozos de la raíz con una furia silenciosa. Sofía, con el rostro pálido y la herida en su hombro sangrando, empujó con sus manos, liberándose finalmente con un grito de alivio. Pero el túnel no les dio respiro. Un crujido ensordecedor resonó, y una cascada de tierra y agua cayó desde el techo, bloqueando el camino detrás de ellos. El túnel se estaba derrumbando, y la luz al final parecía más lejana ahora,
un espejismo en la oscuridad. Sombra tomó la delantera de nuevo, sus patas moviéndose con una determinación que Chispa admiraba. El cachorro corría a su lado, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y orgullo. Había salvado a Sofía, había ayudado a Luna, y ahora, con el mastín a su lado, sentía que no era solo un cachorro débil del canil. Era parte de algo más grande, una manada que luchaba junta, que no se rendía. El agua subía, alcanzando sus pechos, y el frío era un enemigo que mordía sus huesos, pero Chispa no se detuvo. El olor de Luna, mezclado con el de la sangre y la tierra, lo mantenía en movimiento. El túnel se abrió a una cámara más amplia, donde el agua formaba un remolino que rugía como una bestia. La luz lunar se filtraba a través de una grieta en el techo, iluminando un montón de rocas que bloqueaban la salida. Sombra arañó las piedras, sus garras dejando marcas en la superficie húmeda. El mastín se unió, su fuerza bruta moviendo rocas que Chispa nunca podría haber tocado. Sofía, sosteniendo a Luna con un brazo, usó su cuchillo para cortar las raíces que se enredaban en las rocas, su rostro contorsionado por el dolor de su herida. Chispa olfateó el aire, captando un nuevo olor, aire fresco, mezclado con el humo del incendio que aún ardía en el bosque. Estaban cerca, tan cerca. Pero el agua seguía subiendo, y el túnel temblaba como si estuviera vivo, como si quisiera devorarlos. Con un esfuerzo final, Sombra y el mastín movieron una roca grande, abriendo un hueco por el que la luz de la luna se derramaba como un río plateado. Chispa fue el primero en pasar, sus pequeñas patas trepando por las rocas resbaladizas. El bosque los recibió con un rugido de llamas, el cielo naranja y negro, el aire cargado de cenizas. Sofía salió después, sosteniendo a Luna con cuidado. El mastín y Sombra emergieron, jadeando, sus pelajes cubiertos de lodo y sangre. Pero no había tiempo para descansar. El incendio se extendía, las llamas saltando de árbol en árbol, el calor quemando sus pulmones. Chispa olfateó el aire, buscando el río, pero el humo lo cegaba todo. Sofía jadeaba, su rostro pálido por la pérdida de sangre. El río, murmuró, su voz apenas audible. Es nuestra única esperanza. Sombra lideró el camino, sus ojos fijos en la dirección donde el rugido del agua aún resonaba. Chispa corría a su lado, sus patas temblando pero decididas. Luna, en los brazos de Sofía, gemía, su herida sangrando de nuevo. El mastín cojeaba, pero no se detenía, su fuerza un testimonio de las batallas que había sobrevivido. Pero entonces, un nuevo olor los golpeó, gasolina, mezclado con el de Raúl. No estaba lejos. Chispa sintió un escalofrío. Había pensado que los rescatistas lo habían detenido, pero Raúl era un depredador que no se rendía. El bosque se abrió a un claro donde el fuego rugía con más fuerza, las llamas formando un muro que bloqueaba el camino al río. Sofía se detuvo, sus ojos buscando una salida. Pero entonces, un grito humano resonó, no de Raúl, sino de alguien atrapado. Chispa giró la cabeza, captando el olor de Sofía, pero también algo más, pánico, sudor, y el aroma de un humano que no conocía. Era una mujer, atrapada bajo un árbol caído, sus gritos apenas audibles sobre el rugido del fuego. Luna ladró débilmente, sus ojos suplicando a Sombra. No podían dejarla atrás, no después de todo lo que habían pasado. Chispa sintió que su corazón se aceleraba. Había salvado a Sofía, había ayudado a Luna, y ahora, otra vida dependía de ellos. Sombra gruñó, sus ojos brillando con una mezcla de furia y determinación. Corrió hacia el árbol, sus garras arañando la madera quemada. Chispa lo siguió, sus pequeños dientes mordiendo las ramas más pequeñas. El mastín se unió, su fuerza moviendo el tronco con un esfuerzo que parecía imposible. Sofía dejó a Luna en el suelo con cuidado, corriendo para ayudar. La mujer atrapada, una rescatista con un uniforme cubierto de hollín, gritó de alivio al verlos. Gracias. Por favor, ayúdenme, suplicó, su voz rota por el miedo. Sombra y el mastín empujaron el tronco, mientras Chispa y Sofía cortaban las ramas con sus dientes y cuchillo. El fuego estaba cerca, el calor quemando sus pieles, el humo llenando sus pulmones. Pero no se detuvieron. Con un último esfuerzo, el tronco cedió, y la mujer salió, cojeando pero viva. Sofía la ayudó a ponerse de pie, pero antes de que pudieran correr, un nuevo rugido resonó. No era el fuego, sino algo más,
un tanque de gasolina, abandonado por Raúl o sus cómplices, explotó en el claro, enviando una onda de calor y llamas hacia ellos. Chispa ladró, su voz perdida en el estruendo. Sombra empujó al mastín y a la rescatista hacia el río, mientras Sofía levantaba a Luna de nuevo. Chispa corrió, sus patas quemándose en el suelo ardiente, el mundo reducido a un caos de fuego y humo, el río estaba cerca, su rugido un canto de esperanza. Pero la explosión había cambiado el paisaje, los árboles cayendo, el suelo temblando. Chispa sintió que el tiempo se agotaba. Sofía jadeaba, su herida sangrando más rápido ahora. Luna, débil pero alerta, ladró, un sonido que era tanto una advertencia como una promesa. Sombra lideró el camino, sus ojos fijos en el agua. Pero entonces, un nuevo crujido resonó, y el suelo bajo sus patas se abrió, un hueco formado por el fuego y la lluvia. Chispa sintió que caía, el mundo girando, el rugido del fuego y el río mezclándose en un solo sonido. Y mientras caían, una explosión más fuerte sacudió el bosque, el cielo se volvió blanco, y la oscuridad los envolvió, el bosque era un infierno de llamas y cenizas, el aire cargado de un calor que quemaba la piel y un humo que cegaba los sentidos. Chispa, atrapado en el torbellino de la explosión, sentía el mundo girar a su alrededor, el rugido del fuego y el río mezclándose en un caos ensordecedor. Su pequeño cuerpo golpeó el suelo, el lodo frío amortiguando su caída, pero el dolor era un latido constante en sus patas. Sombra, Luna y el mastín estaban cerca, sus siluetas borrosas en el humo. Sofía, sosteniendo a la rescatista herida, gritaba algo que se perdía en el rugido del incendio. El cielo, teñido de naranja y negro, parecía a punto de derrumbarse, pero Chispa no podía rendirse. No ahora, no después de todo lo que habían enfrentado, el olor a gasolina y madera quemada llenaba sus pulmones, pero también había otro aroma, débil pero persistente, el río, su promesa de salvación. Sombra, con el pelaje cubierto de hollín y sangre, gruñó, sus ojos oscuros brillando con una determinación feroz. Luna, apoyada en el mastín, gemía, su pata herida sangrando de nuevo, pero sus ojos ámbar no se apartaban de Chispa, como si le diera fuerza con solo mirarlo. El mastín, con sus cicatrices brillando bajo la luz de las llamas, cojeaba pero no se detenía. Sofía, con la rescatista a su lado, jadeaba, su herida en el hombro goteando sangre. Todos estaban al límite, pero la manada estaba unida, y eso era suficiente. Chispa se puso de pie, sus patas temblando pero firmes. Recordó las noches en el canil, el agua helada, la risa cruel de Raúl. Recordó las historias de Luna, promesas de un mundo donde los perros corrían libres. Ese mundo estaba al otro lado del fuego, al otro lado del río. Con un ladrido agudo, corrió hacia adelante, sus pequeños dientes cerrándose en una rama ardiente que bloqueaba el camino. El calor quemó su hocico, pero no se detuvo. Sombra se unió, sus garras arrancando ramas y tierra, mientras el mastín empujaba con su fuerza bruta. Luna, a pesar de su debilidad, ladró, un sonido que era tanto una orden como una súplica. Sofía y la rescatista trabajaban juntas, usando sus manos para apartar escombros ardientes. El fuego rugía, las llamas saltando hacia ellos como bestias hambrientas. Chispa sintió el calor lamiendo su pelaje, pero no retrocedió. El río estaba cerca, su rugido un canto que los llamaba. Con un esfuerzo final, despejaron un camino, un sendero estrecho entre las llamas. Sombra lideró, sus patas golpeando el suelo quemado, mientras Chispa y el mastín ayudaban a Luna a avanzar. Sofía sostenía a la rescatista, sus rostros cubiertos de hollín, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y esperanza. Llegaron al borde del río, su corriente violenta y oscura bajo la luz de la luna. El agua olía a piedra y musgo, un contraste frío contra el calor del incendio. Pero el fuego lo seguía, las llamas saltando de árbol en árbol, el humo tan denso que apenas podían respirar. Chispa olfateó el aire, buscando a Raúl, pero su olor se había desvanecido, reemplazado por el de los rescatistas que se acercaban. Sirenas resonaban a lo lejos, un sonido que prometía ayuda pero también incertidumbre. ¿Llegarían a tiempo? Sofía dejó a la rescatista en el suelo, revisando su herida con manos temblorosas. «Aguanta», murmuró, su voz rota por el esfuerzo. Luego se giró hacia los perros, sus ojos encontrando los de Luna. «Lo hicimos, pequeños», dijo, una lágrima cortando el hollín en su rostro.
pero el fuego no les dio respiro. Un árbol cercano, consumido por las llamas, crujió y cayó, bloqueando el camino al río. Chispa ladró, su voz pequeña pero llena de furia. No podían detenerse ahora, no cuando estaban tan cerca. Sombra gruñó, sus colmillos brillando bajo la luz de las llamas. Corrió hacia el árbol caído, sus garras arañando la corteza ardiente. El mastín se unió, su fuerza moviendo el tronco con un esfuerzo que parecía imposible. Chispa, con una valentía que sorprendía incluso a él mismo, mordió una rama, ignorando el dolor del fuego. Luna, apoyada en el suelo, ladró, sus ojos suplicando que no se rindieran. Sofía y la rescatista empujaron con sus manos, el calor quemando sus pieles, pero el tronco comenzó a ceder. El río estaba al alcance, su corriente rugiendo como una promesa. Pero entonces, un nuevo sonido cortó el aire, un motor, rápido y cercano. Chispa giró la cabeza, captando el olor de Raúl, mezclado con el de la gasolina. Un vehículo emergió del humo, sus luces cegando a los perros. Raúl estaba al volante, su rostro contorsionado por la furia. No escaparán, rugió, acelerando hacia ellos. Sombra se puso frente a Luna, sus colmillos al descubierto, listo para pelear hasta el final, pero los rescatistas llegaron primero. Un grupo de humanos uniformados salió del bosque, sus armas apuntando a Raúl. Gritó uno de ellos, y un disparo resonó, no de Raúl, sino de los rescatistas. El vehículo se desvió, chocando contra un árbol con un estruendo. Raúl salió tambaleándose, su arma cayendo al suelo. Los rescatistas lo rodearon, sus voces llenas de autoridad. «Estás bajo arresto», dijo uno, mientras esposaban al hombre que los había atormentado. Chispa sintió un alivio que lo hizo temblar. Raúl estaba atrapado, pero el fuego seguía rugiendo. Sombra empujó el tronco con un último esfuerzo, abriendo el camino al río. Sofía levantó a Luna, corriendo hacia el agua, mientras la rescatista cojeaba tras ellos. Chispa y el mastín siguieron, sus patas quemándose en el suelo ardiente. El río los recibió con un abrazo frío, el agua envolviéndolos, apagando el calor del incendio. Nadaron, sus cuerpos exhaustos pero impulsados por la necesidad de sobrevivir. Sombra lideró, su fuerza guiándolos a la otra orilla, donde el bosque estaba intacto, el aire limpio de humo. Se desplomaron en la orilla, el lodo frío bajo sus cuerpos. Sofía jadeaba, sosteniendo a Luna con cuidado. La rescatista, a pesar de su herida, sonrió débilmente, agradecida. Los rescatistas llegaron en botes, sus linternas iluminando la noche. «Están a salvo», dijo uno, revisando a Sofía y la rescatista. Pero sus ojos se suavizaron al ver a los perros. «Estos pequeños son héroes», murmuró, y Chispa sintió un calor nuevo en su pecho, no de fuego, sino de orgullo. Fueron llevados a un refugio, un lugar que olía a comida y mantas cálidas, no a miedo y óxido. Los humanos los cuidaron, limpiando sus heridas, alimentándolos con comida que sabía a hogar. Luna, con su pata vendada, descansaba junto a Sombra, sus ojos ámbar brillando con una paz que Chispa nunca había visto. El mastín, ahora llamado Bravo por los rescatistas, se acostó cerca, su cuerpo relajado por primera vez. Sofía, con el hombro vendado, se sentó junto a ellos, su mano acariciando sus pelajes. «Lo lograron», susurró, su voz llena de alivio. Más tarde, supieron que la redada había desmantelado la red de peleas de Raúl. Las pistas que los perros habían dejado, el llavero, las jaulas abiertas, el almacén, habían guiado a los rescatistas al corazón del crimen. Raúl y sus cómplices estaban tras las rejas, y los perros rescatados encontraron hogares. Pero para Chispa, Sombra y Luna, el refugio era más que un lugar, era una promesa cumplida. Las historias de Luna, de campos abiertos y soles cálidos, se habían hecho realidad. El amanecer llegó, el cielo pintado de rosas y dorados, un contraste con el infierno que habían dejado atrás. Chispa, Sombra y Luna descansaban en un prado detrás del refugio, el olor a hierba fresca llenando sus pulmones. Bravo se unió a ellos, su cuerpo relajado, sus cicatrices un recordatorio de su lucha compartida. Sofía los observaba desde lejos, hablando con los rescatistas, su risa un sonido que Chispa asociaba con la libertad. Pero entonces, un nuevo olor llegó con la brisa, un cachorro, pequeño como Chispa, con un pelaje desaliñado y unos ojos que brillaban con un eco familiar. Se acercó,
tímido pero curioso, olfateando el aire. Luna levantó la cabeza, sus orejas temblando. Sombra gruñó suavemente, no por amenaza, sino por cautela. Chispa dio un paso adelante, su cola moviéndose lentamente. El cachorro ladró, un sonido que era tanto una pregunta como una bienvenida. ¿Era un nuevo amigo, un eco de su pasado, o algo más? Mientras el sol se alzaba, bañando el prado en luz, Chispa sintió que su historia no había terminado. Habían encontrado un hogar, pero el mundo aún tenía secretos que descubrir.